Hola, hola, ¿cómo están jóvenes? Tengan muy buenos días. Y bueno, estamos a la espera de que sus compañeros vayan conectándose. Bueno, para aquellos que ya están conectados, pues les doy la bienvenida. ¿Cómo están jóvenes? Hoy estamos continuando con el desarrollo de las actividades, ¿no? Después de un largo periodo de descanso de 2 semanas, ¿no? Yo sé que muchos han aprovechado en diferentes actividades y es bueno realmente continuar con el avance de la materia y bueno, en esta oportunidad pues vamos a hablar sobre la construcción de una granja avícola. Siendo más específicos, vamos a hablar sobre la infraestructura de las aves. Ya vamos a hacer una serie de comparación con las granjas ya orientadas a la producción de los pollos parrilleros. También vamos a hablar sobre los pollos de postura, las ponedoras, y también respecto a las reproductoras, siendo algunas características que obviamente vamos a ir considerando. Muy bien, a ver, vamos a ir avanzando jóvenes y entiendo que ya todos están conectados y vamos a empezar con la clase. Como les adelantaba, vamos a hablar sobre las infraestructuras y bueno, para establecer pues una granja avícola es importante eh, destacar eh, varios factores que hay que considerar para poder los tener en cuenta y obviamente, ¿no? Como el caso de la ubicación, ¿no? Factores ambientales fundamentalmente, ya la topografía, etcétera. Ahí tenemos la ubicación, ya que es necesario, ya pues que tengamos una ubicación estratégica, ya. Y bueno, respecto a la orientación, también es importante para poder evitar de los fuertes vientos, ¿no? Una orientación bien, ¿qué les digo? Bien establecida para poder aprovechar pues la calor también, ¿no? Respecto al terreno también es importante considerar de que debe estar en un lugar donde no haya inundaciones, ¿no? El clima debe ser bastante adecuado, aunque en las granjas es muy importante manejar este tema, ya que más adelante vamos a ir hablando sobre algunas cuestiones que nos van a interesar conocer sobre el tema del clima, ya, y el agua, pues, que no debe faltar del lugar, ¿verdad? Para poder manejar el tema de bioseguridad, fundamentalmente para poder darles de servicio a las aves, ¿ya? Entonces son detalles que es importante tener en cuenta y que debe estar al alcance, ¿cierto? Y bueno, decíamos sobre la ubicación, ¿no es cierto? La ubicación, ya les dije que debe estar en una zona bastante estratégica donde podamos contar con vías de acceso, de movilidades, ya fácilmente los autos tienen que entrar a dejar los alimentos, ya también pues es necesario que tengamos un acceso para que nosotros ya cuando hayamos producido las gallinas, entonces ya puedan salir al faeneo, ¿no es cierto? Entonces, electrificación, recuerden que hemos hablado sobre la luz, que es importante en los primeros días. En las aves es importante tener en cuenta de que se tenga al alcance, ¿no?, la electricidad para poder dar la luz a las aves, ¿no es cierto?
Agua potable, que también es importante, ¿no? Para poder darles a las aves, también para poder hacer un aseo, ya, en el tema de bioseguridad, para el baño, etcétera. El teléfono para hacer una llamada, aunque esto es como que un componente secundario. Ya actualmente ya tenemos todos el acceso a la telefonía móvil, ¿no es cierto? Y bueno, cercanía a lugares de comercialización. Obviamente no debe estar muy alejado del lugar del pabelloneo, del lugar de comercialización, ¿no? Entonces debe ser lo más próximo a las ciudades donde se va a comercializar, más específicamente, ¿no es cierto? Y bueno, la orientación también es importante considerar, ya, pues influye pues de gran manera en el tema de la ventilación. Y se adelantaba el viento, la iluminación ya aprovechada a partir del sol, ¿no? Las condiciones de humedad, temperatura del ambiente, ¿no? Las cuales deberán ser óptimas desde luego, ya, para el adecuado desarrollo de los pollos. Para climas cálidos, pues ya, pues es necesario que la construcción esté orientada de este a oeste, que vamos a ver más adelante. Ya, la ventilación ya les hacía referencia, ahí tenemos, ¿verdad? Que es necesario ya que la orientación ya defina ya el viento fundamentalmente. O sea, el viento pues tiene que pasar por el galpón para poder ventilar, ¿no es cierto?, la concentración al interior del galpón. ¿Ya? Bueno, generalmente existen pues concentraciones de dióxido de carbono, amoníaco, etcétera. ¿Ya? Eso debe ser constantemente ventilada, ¿no es cierto?, por alta concentración. También podría perjudicar de gran manera en el desarrollo de las aves. La iluminación también es importante en zonas altas, ¿ya? Entonces eso también define la orientación del galpón, ¿ya? Ahí está, algunos aspectos que es importante considerar, como el caso de la orientación en climas fríos, ¿ya? Como por ejemplo acá en los valles, pues el eje longitudinal, es decir, el largo, pues tiene que estar en dirección del norte a sur, ¿ya? En climas cálidos, como el caso de Oriente, allá en Chapare, por ejemplo, pues el eje longitudinal es largo, su eje mayor pues debe estar direccionada del oriente a occidente, ¿ya? O de este a oeste a este, oeste a oeste, ¿no es cierto? Ahí tenemos la orientación específica. Y bueno, acá tenemos algunas imágenes de orientaciones específicas, ¿no es cierto? Ahí tenemos en climas fríos. Observen que el eje mayor de la granja pues está orientada del norte a sur, ¿no es cierto? Ahí como lo habíamos señalado. En el caso de climas cálidos, ¿ya?, donde la temperatura es superior a los 22 grados, pues la orientación debe estar de este a oeste o de oeste hacia este, como lo habíamos señalado, ¿no es cierto? Bueno, el terreno pues es importante elegir, ya donde se va a establecer una granja avícola, pues generalmente debe estar constituida con una característica bastante arenosa, son las mejores, ya tiene que tener un mayor drenaje, desde luego, para que no haya encharcamiento de aguas, etcétera. Ya es importante que el lugar tenga mayor cantidad de absorción de agua, ¿no? Entonces es importante considerar estos aspectos, ya, para que no haya inundaciones
como ya lo habíamos señalado, ¿no es cierto? Y bueno, respecto a la ubicación topográfica, acá podemos indicar en esta gráfica o en esta imagen, ¿no? Cuál es la correcta, cuál es la incorrecta. Observen que en la parte alta, observen que no es la más correcta, ya porque los vientos pues pueden afectar de gran manera, ¿no? Los vientos fuertes, ¿no es cierto? En las partes altas generalmente hay un corriente muy fuerte del viento, el cual afecta desde luego, ¿no? En el desarrollo de las aves. Ya tampoco puede estar en las partes más profundas, donde hay bastantes depresiones, ¿ya? Entonces también es necesario tener en cuenta ese detalle, ¿no? Es muy propenso a ser encharcado, a que haya inundaciones, ¿no? Lo más correcto es elegir un lugar donde haya un cierto grado de pendiente, ¿no? Y ahí tenemos en la imagen. Y bueno, el clima, acá hablamos sobre las condiciones medioambientales, como el caso de la temperatura, ya, el manejo de la humedad, la luz, la ventilación, ya, que van a influir ya, directamente sobre ya, el galpón que tenemos establecido, y directamente van a influir sobre las aves fundamentalmente, ¿ya? Bueno, las aves adultas, como dijimos, requieren de una temperatura en promedio de aproximado de 15 a 20 grados centígrados, ¿ya? Mientras que los pollitos bebés cuando llegan, ¿ya? Desde las incubadoras, pues tienen su sistema, ¿ya? Aún no muy desarrollado, ¿ya? Por lo que ellos requieren, ¿ya? De una temperatura bastante eh, alta, acorde a la temperatura corporal, más o menos, entre 30 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Y para ello se requiere de criadoras, que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta el clima ambiental, que esté entre los 15 a 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces en las temperaturas bajas, pues se utilizan cortinas, fundamentalmente, ¿ya? Y las paredes tienen que ser un poco más altas, ¿ya? A diferencia de las temperaturas, ¿ya? A diferencia de las temperaturas más altas, donde las paredes pues tienen que ser un poco más bajas. Bueno, hablando sobre las paredes, bueno, las paredes laterales, ¿ya? Del eje mayor pues tienen que estar constituidas en las temperaturas más bajas, ¿ya? Aproximadamente de 1 metro, ¿ya? Y un poco más, ¿ya? A diferencia de las temperaturas más altas, donde las paredes incluso llegan a ser de 30 centímetros a 50 centímetros de altura, ¿ya? En realidad la pared lateral pues debe estar aproximadamente constituida por 3 metros, ¿ya? Teniendo en cuenta de que si tenemos una pared constituida por un ladrillo, ¿no es cierto?, de 1 metro, pues el restante debe complementar por una malla, ¿no es cierto? Entonces es importante tener ese detalle, ¿ya? Y obviamente que la malla pues tiene que ser un material galvanizada, ¿no es cierto? De modo que también sea una malla donde no puedan entrar los depredadores como ser los pájaros y otro tipo de animales, ¿no es cierto? Respecto a la iluminación, ¿ya? Entonces, como les hablaba, las pollitos o los pollitos bebés pues necesitan mínimamente 14 horas luz, ¿ya? Hablando de los pollitos reproductoras y hablando de los pollitos ponedores, ¿ya?
Los pollitos, bebés de engorde, pues necesitan aún más la calor, ya, de aproximadamente de 15 hasta 18 horas día. Y para ello se instalan obviamente luces, ¿verdad? ¿Ya? Actualmente se utilizan las luces LED como este, como una luz bastante aprovechada, ya, por las aves, de modo que haya una mayor iluminación, ya. Antiguamente pues se utilizaban esas luces halógenas, ya, de 150 a 200 watts que alumbran un poco fuerte. Ya entre las LEDs pues se está utilizando de 35 a 50 watts, que son las que alumbran bastante fuerte. Ya, entonces estas luces son relativamente buenas para poder darles esa luz. No, obviamente que no se puede suplir con la luz del sol, ¿verdad? Entonces, al menos estas luces altas pues dan esa posibilidad de que los animalitos aún puedan seguir aprovechando la comida, ¿ya? Muy bien, esto es importante en torno a la iluminación. La ventilación, ya hemos hablado algo sobre esto, ya. Hay que evitar pues las corrientes fuertes de aire, ¿no? Precisamente por eso es que se colocan también cortinas, ya. Entonces hay también ciertos aspectos a considerar, como el caso de que debe haber plantaciones de árboles ya cerca de el galpón que vamos a establecer, entre los 50 metros antes de la construcción de albergue, normalmente plantas el cual eviten estos fuertes corrientes de aire, ¿no? Ahí está. Entonces la distancia mínima debe ser entre 8 metros, ¿no? Y puede ser más, obviamente, pero la mínima debe ser de 8 metros. Posición de vegetación, acá tenemos ya algunas plantas ya, que van a romper las corrientes fuertes de viento. Disponibilidad de agua, ¿ya? El agua pues es vital, ¿no es cierto? Es de uso diario y no debe faltar para el consumo humano. El agua potable ya debe ser abundante como para poder abastecer a la granja y tanto para el aseo, ya. Las tuberías deben estar bien instaladas de modo que no haya fugas, ya. El agua pues tiene que estar disponible para los bebederos de los pollitos, ¿ya? Y bueno, en caso de no contar con un sistema de agua potable, pues es importante tener un tanque de almacenamiento, ya, donde traiga una cisterna y lo tengamos a disposición para poder usarlo, ¿no? Bien, continuamos y ahora vamos a entrar en la parte operativa. Vamos a construir una granja avícola, ¿ya? Perdón, vamos a construir un galpón, ¿ya? Y bueno, para esto es importante considerar ciertos aspectos importantes, ¿ya? Como las medidas básicas, fundamentalmente. Ahí tenemos que considerar la distancia entre galpones, ¿ya? Si nosotros vamos a construir 2 o 3 galpones, tiene que haber una distancia determinada, que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Y además, tenemos que considerar la distancia de una granja a la otra, ¿ya? Creo que ya hemos hablado esto cuando estábamos hablando de del tema de bioseguridad, si recuerdan bien, ¿no? Si tenemos una granja vecina, mínimamente debemos estar separados de 500 a 1000 metros, ¿verdad? Muy bien. El piso también es importante considerar, los muros y ventanas, el techo, entre otras. Vamos a hablar de los materiales que vamos a utilizar. Muy bien. Medidas básicas. El área, ya conocemos,
se determina pues, en metros cuadrados, ¿no es cierto? Ya esto va a depender de cantidad de animales o número de aves que vamos a tener en nuestro galpón. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Ya? Si nosotros criamos, por ejemplo, 500 pollitos, ¿ya? Pues tenemos que calcular el área con la densidad. Y es importante conocer la densidad. ¿Ya? La densidad es muy variada y también la densidad varía según clima. ¿Ya? Varía de entre 6 hasta 12 aves por metro cuadrado. ¿Ya? El más estándar es de 8 aves por metro cuadrado, ¿ya? Siendo un lugar de clima templada fundamentalmente. ¿Ya? En las climas de temperatura muy baja, pues tiene que haber menor cantidad de aves. ¿Ya? En las temperaturas más bajas tiene que haber un poco mayor cantidad de aves por metro cuadrado, ¿ya? Para que entre ellos generen la calor, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta, pero supongamos que acá tenemos un ejemplo de densidad de 6 a 7 aves por metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos para determinar el área, la fórmula, que es básicamente número de aves, ¿ya? Dividido entre la densidad, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, criar 500 aves, únicamente dividimos entre la densidad, que es 6 aves por metro cuadrado, ¿ya? Como es una división, aves con aves se van, queda área en metros cuadrados, ya ahí quedaría 83 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y así podemos ir calculando para la cantidad de pollos que queramos. Pongamos un ejemplo de que si queremos criar 10.000 pollos, digamos, pollos parrilleros, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Únicamente tenemos que dividir 10.000 entre la densidad, que en este caso podemos considerar como 6 aves por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de área en metros cuadrados necesitamos para criar? Necesitamos 166 metros cuadrados, ¿no? 166.6, redondeando 166.7 o 167 directamente, ¿no es cierto? Es así, es la forma de calcular el área. Ya más adelante vamos a hablar sobre el perímetro del galpón, cómo se calcula, cómo se determina, ¿ya? Pero al menos ya sabemos cómo calcular el área necesaria para poder alojar a una cierta cantidad de aves, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos, hablábamos del diámetro, del perímetro del galpón. Pues esto también está determinada por el clima, ¿ya? Entonces, el ancho principalmente, ¿ya? Está determinada por el clima, en las climas un poco frías, pues el ancho pues no debe ser menor a 10 metros, ¿ya? En climas cálidos tampoco puede ser mayor a 12 metros, ¿ya? Esto pues va a depender también mucho, ya, la iluminación y la ventilación, ya, para poder determinar el ancho de una granja, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? En climas cálidos, lo que decíamos, el ancho no debe ser menor a 10 metros, como habíamos hablado. Ahí está, fácilmente puede ventilar. En climas un poco frías, 12 metros es el más adecuado,
ya, de modo que pueda retener la calor. Bueno, esas son las características que se considera obviamente para poder definir el ancho de un galpón, ¿ya? Bueno, el largo pues está determinada por el área. Nosotros ya sabemos calcular el área, ¿verdad? Entonces varía bastante el largo de un galpón, ya podría oscilar desde los 25 metros ya hasta 100 metros. No puede superar los 100 metros porque ya pues el manejo se hace bastante difícil, porque imagínate recorrer los 100 metros para, para algunos trabajos dentro del galpón. Entonces como que te es bastante largo, ¿verdad? Entonces eso, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de cómo determinar el ancho, perdón, el largo en este caso del galpón, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos el largo del galpón? Recuerden que ya hemos aprendido, ¿no es cierto?, a calcular el área del galpón en metros cuadrados, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo bastante claro, ¿no? Para tener un galpón de 80 metros con anchos de 2, 3, 4, 5 o 6 metros de largo, pues se podría calcular de esta forma, ¿ya? 80 metros cuadrados, que es el área, ¿no?, dividido sobre el ancho directamente, ¿ya? Y vamos a tener como resultado el largo, ¿no? 80 metros cuadrados entre 2 metros de ancho, tenemos 40 metros de largo, y así podemos ir variando. Entonces esa es la forma más correcta de poder calcular el largo de un galpón. Muy bien. El alto también está determinada por la temperatura y también por la ventilación que se requiere. Ya entre mayor sea el alto, pues habrá obviamente una mayor ventilación, ¿no? De modo que se va a evaporar los gases concentrados al interior, ¿ya? Y por ende va a haber también menor temperatura, ¿ya? Esto es muy útil para climas cálidas, ¿ya? Y lo contrario para climas bajas, ¿no es cierto? Porque en climas bajas pues se va a requerir un poco de calor. Para ello no es necesario que haya una altura bastante o superior a lo que está determinada, ¿ya? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí está, en climas cálidas, la altura, ya, de paredes laterales pues debe estar entre 3 a 4 metros, ya, 3.5 siendo el estándar, ya, y el centro debe estar entre 4 a 5 metros de alto, ¿ya? Y acá tenemos, si pueden observar, los laterales, ¿no? Las paredes laterales en este caso, del largo en este caso, donde si observan bien, ya apenas ya se eleva un par de ladrillos y el restante es directamente como una malla, ¿ya? Entonces esto en climas cálidas, ¿ya? Sin embargo en climas, ¿ya?, frías, pues la altura es un poco menor, como observar, apenas 2.5 metros, ¿ya? Y el centro debe estar en 3.5, siendo el estándar y el más apropiado. Distancia entre galpones, del cual habíamos señalado a principios,
Ya es importante considerar este detalle por normas de bioseguridad, etcétera, ya. Y para poder determinar la distancia es importante considerar el ancho de un galpón, ya. Entonces debe ser 2,5 veces que el ancho del galpón que estamos construyendo, ya. Pues acá tenemos, si tenemos 10 metros de ancho del galpón, ya, por 2,5 veces, observen que tenemos 25 metros, ya, que debe ser de un galpón a la otra, ya. Pues acá tenemos un ejemplo para poder calcular. Bueno, el piso ya habíamos hablado. Ya el piso también es muy importante considerar porque básicamente representa el área de lo que hemos calculado, ¿no es cierto?, dentro del galpón, ¿ya? Lo ideal y lo más apropiado es que sea de cemento, ¿ya?, para que soporte grandes pesos, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos un ejemplito, ¿verdad? Imagínense 50 gallinas, o perdón, 500 gallinas que pesen 2,2, ¿no? Fíjense que del total va a pesar más de 1 tonelada, ¿verdad? Y ese peso, pues, tiene que soportar el piso, ¿verdad? Entonces hay que considerar tomando ese detalle. Ahí está. Bueno, el piso pues debe tener un cierto pendiente, aproximadamente de 1 al 100%, 1 al 3%, perdón, ya, del centro hacia los extremos, ya, aunque algunos suelen hacer de un extremo a la otra, pero el más apropiado es tener en cuenta el centro, ya, como punto de partida, en realidad, ¿no?, para poder determinar el pendiente, que debe ser de 1 al 3%, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo para poder calcular en centímetros de cuánto debe ser en centímetros, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Si queremos considerar 1% de pendiente, ¿ya?, pues nos indica que en 100 metros debe haber 1 metro de desnivel, ¿no es cierto? De modo que si tenemos un galpón que mide 5 metros, por ejemplo, ya desde el centro hacia los extremos, ¿no?, podemos calcular utilizando un sencillo regla de 3 simples, ¿no? En 100 metros debe haber 1 metro de desnivel, lo que habíamos dicho. Si tenemos apenas 5 metros del centro hacia los extremos, ¿cuánto nos va a salir? Nos va a salir 0,05 metros, el cual hace 5 centímetros de desnivel, ¿no es cierto? Entonces es una forma tan simple de calcular, ¿ya?, el pendiente, en este caso, que debe tener el galpón. Muros y ventanas, ¿ya? Los muros, pues, y ventanas deben rodear prácticamente todo el galpón, ¿ya? La altura, pues, está determinada de acuerdo al clima del ambiente donde nos encontremos. En climas muy cálidos, ¿ya?, no se usan muros, ¿ya? Se ha visto en ciertos casos allá por Chapare donde en verdad no lo utilizan muros, ¿ya? Entonces, en climas cálidos, por ejemplo, ya podemos tener un muro elevado de ladrillo de 20 a 30 centímetros aproximadamente, ¿ya? Luego en el clima frío, ya hablando de los valles, ya necesariamente tiene que tener una altura de 80 a 100 metros, ¿ya? Y si recuerdan bien, nosotros hemos ido a visitar la granja allá en Punata, ¿no? Ahí tenía una altura más o menos personalizada,
de entre 80 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Entonces, bueno, de muro en el eje mayor, ¿no es cierto?, en el largo, ¿ya? Entonces, bueno, el restante va a completar directamente las mallas, ¿no es cierto? El techo, pues, también es importante considerarlas, y hay varias clases de techos que en realidad utilizan para establecer una granja, ¿ya? O un galpón, siendo más específicos, ¿ya? Puede ser techo de una agua, de dos aguas cerrados, de dos aguas asimétricas, ¿ya? De dos aguas con claraboya, que vamos a hablar, o que vamos a observar más adelante. Acá tenemos, ¿no?, techo de un agua. No, esto se utiliza cuando hay pocas aves en producción, o cuando queremos producir pocas aves, ¿ya? Mientras que si queremos producir mucha cantidad, necesariamente pues, se utiliza techo de dos aguas, ¿verdad? Y cerrado. Ya, este es el más común, lo más utilizado, ¿ya? Entonces, este es lo que generalmente se ve en las granjas aquí en Cochabamba, ¿verdad? ¿Ya? Techo de dos aguas asimétricas, ¿ya? Para un poco optimizar la ventilación, pues se utiliza en la parte superior una entrada de viento ahí, como pueden observar, pero que tiene algunas limitaciones. Cuando hay fuertes lluvias puede entrar por ahí la lluvia, entonces no es tan recomendable por esa razón, ¿ya? Luego tenemos techos de dos aguas con claraboya, ¿no?, en la parte superior, ya, para optimizar también la ventilación, ya, pero que hablando en términos de costos es pues más costoso, desde luego, ya, y únicamente estas se utilizan cuando hay gran cantidad de producciones o para producciones grandes, ya, no hay entradas de agua, ya, porque también se consideran pues las aleras, que vamos a hablar más adelante. Bueno, vamos a hablar sobre los aleros y acá lo tenemos, ¿verdad? Es importante tener en cuenta los aleros, ya son necesarios prácticamente para generar sombra, ya, para evitar también lluvias cuando viene con viento, ya, y se estima que debe ser aproximadamente 1 metro como estándar, puede ser más, algunos incluso lo tienen hasta 1,5 metros de alero. Bueno, hablando sobre el piso, pues podemos establecer diferentes pisos, siendo la más económica directamente nivelando el suelo sobre la tierra y directamente, ¿no es cierto? Ahí podemos echar una cama de viruta y listo, directamente así, un piso, ¿ya? Y si queremos invertir un poco más, obviamente que podemos hacer incluso de madera separado del suelo, ya, así como las casitas del trópico más o menos, ¿no?, elevaditas, ¿ya? Si queremos invertir un poco más, obviamente que va a ser más garantizado, ya, va a ser directamente del cemento, necesita una capa de cemento, el cual es el más usual acá en los valles, ¿no? Lo que hemos visto también era un piso de cemento, ¿verdad? Ahí están unos ejemplos de cómo están construyendo. Ya en el centro de la imagen tenemos ahí, por ejemplo, ¿no?, el hormigón, el terreno. En la parte superior tenemos una capa de cemento directamente. Ahí hemos hablado sobre una granja elevada de madera, ¿no es cierto? Y un ejemplo de ese tipo. Bueno, sobre las paredes laterales, pues podemos señalar de que generalmente se hacen de ladrillo, como ya hemos dicho,
los muros laterales, ya, pero que se completan con las mallas, ya, no debe ser esas mallas grandes que se utilizan en el gavión, porque por ahí pueden entrar pájaros fácilmente, pueden entrar los ratones. Debe ser una malla un poco más, que tengan agujeros más pequeños, ya, de alambre galvanizado, desde luego, ya. Y bueno, las vigas de soporte generalmente lo utilizan de acero, algunos de madera, ¿ya? Actualmente están utilizando directamente acero, toda la estructura metálica, ¿ya? Aunque algunos suelen combinar acero con el concreto, ya, haciendo los machones de concreto, completando la parte superior del techo con, ¿no?, estructuras metálicas de acero, ¿ya? Bueno, los cobertizos de los techos generalmente se utilizan de calamina, ya, es el más utilizado, ¿no es cierto? Y bueno, aunque algunas granjas pues tienen techos de este material denominada Duralit, no sé si acuerdan, ya, siendo un poco más económico, algunos todavía utilizan cobertizos naturales, ahí como se observa en la imagen. Algunas dotaciones del galpón es importante recordar de que el piso, después de el cemento, necesariamente tiene que tener una viruta de madera o cascarilla de arroz, ya, directamente para poder traerlos a los pollitos, ya. Tiene que haber una instalación eléctrica, del cual hemos hablado, ¿verdad? La instalación eléctrica tiene que tener un voltaje de 120 a 220 voltios, ya, para poder utilizar, ¿no es cierto?, los diferentes aparatos que sean necesarios, obviamente, ya. Las tuberías de agua potable bien establecidas, de acuerdo al consumo, ya, tienen que ser bien seguras, de modo que se pueda conectar a los bebederos del tipo nipple, fundamentalmente. Las criadoras también hay de dos tipos, ya. Las más utilizadas son las criadoras a gas, ya, una especie de balas de gas que se instalan, ¿no es cierto? Y eso lo hemos observado allá en la granja, ¿verdad? También hay otro tipo de criadoras eléctricas, ya, en forma de reflectores. Y bueno, con esto concluimos, jóvenes, respecto a la parte de las infraestructuras, ya. La próxima clase vamos a hablar sobre el presupuesto que se gasta para poder establecer un galpón, ya. Entonces, bueno, ojalá que estén presentes la próxima clase y bueno, si tienen preguntas, dudas, pues déjenmelo acá en la parte de los comentarios, que yo voy a ir contestando a cada una de las preguntas. Y bueno, con eso yo doy por concluido la clase. Bueno, jóvenes, me despido y que tengan muy buenos días. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao.